mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:07, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, lleno de profundidad, de análisis, donde aprendemos mucho, donde tocamos muchos temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy está conmigo nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Iniciamos una semana cargada de mucha información, si por la víspera saca el día, y con temas en Matices que les adelanto, como siempre, van a estar muy buenos. De hecho, ¿te parece si vamos con uno de los temas nacionales en este momento en vivo a Romulser? Adelante. Allí vive el expresidente Abel Pacheco, ahí está el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y está nuestra compañera Febe Cruz, que nos cuenta qué le dijo don Abel entrando a la reunión. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para ustedes, para todos los que nos premian con su sintonía a esta hora. Así como lo dice Randall, después de la 1 de la tarde llegó acá a la residencia del expresidente Abel Pacheco, don Guillermo Solís, acompañado de su ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, y también su ministro de Hacienda, don Helio Fallas. A la espera estaba aquí don Abel Pacheco en las afueras de su casa junto a don Ricardo Toledo. Nosotros conversamos unos minutos con don Abel Pacheco y él dijo que evidentemente el tema de la situación fiscal va a ser parte de esta reunión y que él dice que, bueno, para pedir más impuestos también hay que dar algo por parte del gobierno, y sí reconoció que la contención del gasto no ha sido la mejor en esta administración. Escuchamos qué fue lo que nos dijo don Abel Pacheco a la entrada en esta reunión que mantiene en este momento con el presidente de la República. Así es que sí me preocupa, yo creo que sí es hora de una reforma fiscal, pero es dando y dando, que el gobierno tiene que demostrar prudencia en el gasto, que no lo está demostrando. Así se lo voy a decir a don Luis Guillermo, persona a quien aprecio y estimo y respeto mucho, es un hombre honesto, pero sí hay cosas que tiene que componer, que a todos nos pasa, a todos se nos va la pajarita a veces en algo. ¿Sí? Ahí están las palabras del expresidente de la República, don Abel Pacheco, que conversó unos minutos antes del ingreso a su habitación, a su casa de habitación, con don Luis Guillermo Solís sobre el tema de que es necesaria una reforma tributaria, sin embargo que el gobierno también tiene que hacer esfuerzos. Recordemos que este encuentro es parte de las reuniones que está manteniendo el presidente de la República con los exmandatarios. Ya estuvo el jueves pasado en la vivienda de don Oscar Arias, hoy lo hace con don Abel Pacheco y en los próximos días lo estaría haciendo con doña Laura Chinchilla. Recordemos, Randall, y a todos los que nos sintonizan a esta hora, que semanas atrás en los micrófonos de Monumental, don Abel Pacheco dijo que se sintió algo traicionado por el Partido Acción Ciudadana y por la gestión que está realizando esta administración. De hecho, decía don Abel Pacheco que la culpa no es del presidente, sino de su equipo, que tiene poca experiencia. Hoy le preguntamos acerca del equipo y dice don Abel Pacheco que ya el presidente debería dar algunos abrazos. Escuchamos nuevamente al exmandatario. ¿Su equipo? Bueno, yo no podría sugerirle nombres, sería un irrespeto, pero sí le voy a decir que ustedes me vacilaban mucho con los abrazos que yo daba y no me arrepiento de ningún abrazo. Sí, en política, el otro día estaba recordando Ricardo Toledo cuando alguien me dijo, pero ¿cómo lo va a quitar si es muy amigo suyo? Bueno, es que en política no es por cariño, si fuera así tendría de ministra de Hacienda mamá, ¿verdad? Eso les dije. ¿Tiene que dar abrazos el presidente? Tiene que dar abrazos. Amigos muy queridos, y yo les di el abrazo, porque el presidente no tiene ni parientes ni amigos. El presidente está para servirle al país, punto. Bueno, exmandatario Randall, no sé qué les parece a ustedes. Bueno, el presidente Pacheco siempre se caracterizó por ser pues polémico en sus declaraciones, hoy lo dice, y dice es necesaria la reforma tributaria, hay que hacer contención del gasto, y también les recomiendo un par de abrazos. Se mantienen reunidos y en cuestión de minutos ellos saldrán para conversar con la prensa. Randall, no sé si hay alguna consulta en cabina. No, Febe, yo estoy seguro que, aunque sea una reunión tensa, don Luis Guillermo alguna sonrisa sacará si don Abel usa alguna de esas frases famosas en él. Bueno, de hecho, contarte que en el momento en que ingresamos a tomar algunas fotografías, ya le decía a don Abel Pacheco, Luis Guillermo, que él pasó por la Casa de los Sustos y sí,
se vio que intercambiaron algunas sonrisas en esta reunión, así que vamos a esperar nada más la conferencia de prensa para llevar los detalles a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y por supuesto todo pues el resumen a las 7 de la noche, nuestra tercera entrega informativa, compañeros. Gracias, Febe, por este reporte de la casa de don Abel Pacheco. La hora del abrazo, decía don Abel, cuando tenía que sacar a alguien. Recuerdo el de José Miguel Villalobos, el ministro de Justicia. Yo le di un abrazo y le saqué tarjeta roja. Era en los únicos momentos que la gente no quería recibir un abrazo en esta coyuntura. Sí, no faltaba alguien que le rechazara el abrazo a don Abel. Don Álvaro Ramos es uno de nuestros invitados hoy al tema de fondo que ahorita se los presentamos, pero don Álvaro sabe de todo y no levantó la mano, don Álvaro. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes al señor ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, quien es hoy el expositor principal ante ustedes. A ustedes muchas gracias por invitarnos y a nuestras oyentes y oyentes. En este tema creo que el presidente está haciendo lo correcto, visitando a los actores políticos que lo precedieron. Eso me parece recabando apoyo, eso me parece a mí atinado. Y oír a don Abel siempre es muy importante, porque don Abel no solo tiene esa fama de hombre honesto que mantuvo durante toda su gestión, lo cual me parece de la mayor importancia, oír a la persona que consideramos el mandatario, que es por definición honesto, sino que es un profundo conocedor de la psique nacional. Sí. Sus largos años de médico especializado en psiquiatría nos entiende a la perfección a los costarricenses, y además es una persona que participó desde muy joven en actividades políticas de primer nivel. Fue el más joven de los coyotepanos, de los que invadieron el país en el 55, y por ende me parece atinente irlo a oír con respeto. Yo le tengo un gran respeto a don Abel. Y en segundo lugar, me parece que el señor presidente, que está construyendo este consenso político, podría aprovechar en esa misma tesitura que lleva, que repito, el apoyo y es absolutamente correcta, todo el esfuerzo que se hizo en este mismo sentido de él, de crear consenso, de crear vertientes convergentes en el área del problema fiscal, el que hizo el anterior ministro de Hacienda, don Edgar Ayales, que hizo reuniones una y otra vez con todos los sectores productivos, intelectuales, políticos del país, y también participó y adquirió consenso en ese momento. Entonces, juntar estas dos acciones políticas de alto nivel, la del señor presidente ahora con los exmandatarios, probablemente algunos otros actores importantes, y la que se hizo técnica por parte de la administración anterior, me parece que sería acertado. Y a la vez oír al señor Pacheco, al señor expresidente don Abel Pacheco, lo que acaba de decir, hay que, en toda negociación de este alto calibre, hay que dar algo a cambio. Y creo yo que un tema importante que gustaría muchísimo a la opinión pública es entrarle al tema de los salarios desproporcionados, entrarle al tema de las pensiones, cómo se tamiza ese asunto desde la perspectiva de impuestos, por ejemplo. Y entonces creo que el señor presidente tendría, y los actores políticos en el Congreso, una base de negociación con el resto de la población, porque cualquier problema fiscal y cualquier plan fiscal pasa por la población entera. No hay manera de evitarlo. Tendría un escudo de orden moral, ético, político, para ofrecer, como dice el señor Pacheco, creo que tiene razón, un plan fiscal que vamos a apoyárselo todos para que se sostenga el país, para que tenga sentido la economía, se proyecte hacia el futuro, pero a la vez entregarle algo a la población, que son estas cosas que creo están molestando muchísimo a la mayoría de la población. No tengo la menor duda que este es un tema de primer nivel. Lo sugiero siguiendo la indicación del expresidente Pacheco. Le agradezco mucho la oportunidad. Más bien muchas gracias. Es un honor que nos hace siempre don Álvaro de opinar. Decía don Abel Pacheco, si camina como pato, hace como pato y grazna como pato, es un pato. Ahí no hay pérdida. Hablando de patos, hoy hubo una conferencia de prensa importante de ANEP, Isel. Sí. Que con todo el respeto, yo lo puse en mis redes sociales, a mí me parece que nadie le explicó a don Albino qué fue lo que decidió la Sala Cuarta sobre la reforma procesal laboral, ¿no te parece? Sí, él criticó que no se conoce, bueno, o el fondo más que todo, ¿sí?, de la reforma procesal laboral, pero nunca entendió que en este caso
El fallo de la sala cuarta fue en función únicamente de los levantamientos de vetos que se ha hecho, específicamente con el de doña Laura Chinchilla. Sí, don Albino se quejó hoy de que la sala cuarta no había salvado los 387 artículos. A mí me extrañó, lo dije con todo respeto, que es que a la sala le hicieron una pregunta, y la pregunta es si el levantamiento de los vetos fue constitucional o no, punto. Sí. Pero la sala no entró a ver el tema de la reforma procesal laboral. Ese se vendrá después, estoy seguro, sí. Pero no lo vio, y me parece que después de 2 días, creo que don Albino se fue con un titular de La Nación, a mi gusto erróneo, del sábado, donde decía que la sala cuarta declara inconstitucional la reforma procesal laboral, y eso no es así. En realidad, lo que declaró no inconstitucional fue el levantamiento del veto. Exactamente. Sí, bueno, ese es uno de los puntos importantes, y el otro es Hacienda, que presenta ya 2 proyectos, IVA y renta. En el de IVA, interesante, dice que le va a devolver una parte a las viviendas con menos ingresos. Cerca de un 40%. Sí. Es interesante analizar ya más a fondo la estructura de ese planteamiento, imagínense. Tema de matices. Sin duda. Bueno, está cayendo fuerte rayería aquí en Monumental no, en Auruca. Sí, no es que está lloviendo solo sobre la radio. En toda la Auruca está lloviendo fuerte, cayendo mucha rayería y mucha agua aquí en el oeste de San José. Vamos al tema de fondo, ¿te parece? No sé si te habías guardado algo. No. Vamos al tema de fondo hoy, la estructura del crimen organizado en Costa Rica. Hablaremos hoy, como don Álvaro lo presentó, con el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata. Don Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, y especialmente a ese gran público que tiene este programa. Yo me incluyo entre esos. Gracias, don Gustavo. Y realmente es un placer estar por acá, y espero que el día de hoy pues compartamos, que el ciudadano costarricense sepa lo que está sucediendo en el país, que sepa cuáles son las acciones que está realizando el Ministerio de Seguridad Pública, y sobre todo pues que tenga la confianza de que estamos haciendo un esfuerzo importante para tratar de dar respuesta a todos los problemas de la seguridad del interior del país. Bueno, hablemos de crimen organizado, don Gustavo. ¿Cómo está? ¿Cuál es la estructura del crimen organizado en Costa Rica? ¿Responde únicamente a un delito, narcotráfico, o hay crimen organizado, entendiéndolo esto, como 2 o más personas que se unen en una estructura para cometer delitos? Bueno, a mí me parece importante entrar un poquito irnos hacia los años atrás para manejar en contexto qué es lo que está sucediendo aquí en Costa Rica. Hará aproximadamente unos 15 años, me acuerdo perfectamente, en ese momento pues tenía la oportunidad de trabajar en varias dependencias del Poder Judicial, que pues tramitaba todo lo que era la investigación a nivel general. En ese momento, hace 15 años, era muy normal ver que las agrupaciones colombianas dedicadas al tráfico de drogas, lo que hacían eran pues subir ellos con los embarques de droga que iban con destino, ya sea hacia los Estados Unidos o hacia Europa. Esto, en el transcurso de tiempo, fue lo que se visualizaba, y era lo que nosotros veíamos muy normalmente aquí en el país, que eran estructuras de sujetos colombianos que venían, compraban en sociedades, hacían empresas, y de un pronto a otro pues lográbamos determinar de que en algunas bodegas habían drogas, o también era muy normal ver que estas estructuras colombianas detener a colombianos cuando transportaban estos embarques fuera del país. Eso fue cambiando hará unos 8 años, 10 años, y ya vemos que los carteles mexicanos empiezan a bajar desde México y así sucesivamente hasta llegar a Colombia. ¿Por qué razón? Bueno, los mexicanos se dieron cuenta de que para ellos era más rentable empezar a abaratar costos en lo que era el trasiego, el almacenaje, y empezar a sustituir estas estructuras colombianas por mexicanos, ya que eso les garantiza de alguna manera pues que se tuviera una cubierta perfecta por parte de estos carteles en la comisión de este transporte ilícito de droga. Bueno, ese ir y venir por nuestro territorio de estructuras colombianas por un lado y estructuras mexicanas por otro lado, con el fin de abaratar costos y empezar a posicionarse ya propiamente en la región, nos hace visualizar otras estructuras
que se generan, pero ya a nivel interno. Esto desde hará unos 5 años, vemos de que hay estructuras nacionales que también, al igual que los mexicanos, empiezan a visualizar de que pues el negocio es rentable, de que efectivamente ellos son los que conocen el país, ellos son los que han estado de alguna manera participando de manera indirecta con estas estructuras criminales y están ganando menos cantidad de dinero. Entonces por ahí vio algún vivillo de estos que era pues un posible negocio que se les presentaba al frente y empezaron ellos a vender la idea de que podrían perfectamente almacenar y transportar también la droga organizaciones costarricenses. Esto no es que vaya a sustituir ni a los mexicanos ni a los colombianos, no. Esto lo que llega es abrir otro mercado ya propiamente para las estructuras costarricenses y visualizan de que este es un campo en el cual ellos pueden incursionar de una manera especial, sobresaliente por el conocimiento del país, por el conocimiento de la gente, por el conocimiento propiamente del territorio, diría yo, con experiencia además de que conocen al tico. Y de alguna manera pues eso les iba a facilitar el entrar en este nuevo rol de las estructuras criminales costarricenses, porque no era muy normal, Randall, si usted se acuerda, aquí las únicas estructuras criminales que habían eran las que en algún momento fueron importantes, como los robacarros, los asaltabancos y así en forma general, pero ya propiamente meterse en lo que es una estructura de almacenaje y transporte de droga no se tenía algo así como muy visualizado, como muy bien cultivado. Es por ello que ya esta gente de alguna manera, como repito, empieza a desplazar a estos colombianos y ellos empiezan a trabajar ya en el tema, pero se da otra situación. No es solo una agrupación, sino que son varias agrupaciones que están participando en distintas partes del país. Agrupaciones en la zona atlántica, agrupaciones en el Pacífico Central, todo el área del Pacífico, y agrupaciones acá en San José. Esto trae como componente pues que esta lucha por acaparar el mercado o por competir propiamente en lo que es el transporte y el almacenaje, pues empiezan a haber luchas internas, con un agravante también que no estábamos acostumbrados tampoco a ver, que entre ellos mismos se empiezan a asaltar, Randall, se empiezan a descubrir dónde tienen los cargamentos, y es cuando vemos de que en la jerga delictiva se dice, le pegó un tumbonazo a tal organización. Eso es, propiamente es un asalto. Ellos llegan a la propiedad, a la casa, a la bodega donde tienen guardada la cocaína, la asaltan, se llevan la droga, matan, en algunas ocasiones matan a la gente que la está custodiando y se llevan lo que haya ahí de valor. Bueno, esto provoca que hayan grupos que se empiecen a formar y empiezan a matarse entre ellos, que es lo que estamos viendo, Randall, desde hace aproximadamente ya con más contundencia del año pasado a la fecha. Y lo digo con conocimiento de causa, que esta situación que se está generando aquí en Costa Rica es totalmente atípica. Nunca en la historia de Costa Rica estamos viendo lo que está sucediendo actualmente. Y lo digo claramente por cuanto la alza en la incidencia de homicidios en este momento y la del año pasado principalmente obedece a la lucha de estas agrupaciones criminales. El pleito que hay entre ellos, la disputa que hay entre ellos, pues está generando esta cantidad de homicidios. El año pasado terminamos con, si mal no me acuerdo, eran como 500 y resto de homicidios, que en general pues, nos da una tasa de 10 puntos porcentuales por cada 100.000 habitantes. En lo que vamos a la fecha, pues también llevamos un alza, diría yo, que hay que ponerle mucha atención ya para tratar de que esto no nos supere, ojalá, y así lo permita Dios, a final de año que no supere este 10% que realmente es la meta que tenemos fijada. Ok, vos me dirás, Gustavo, ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en eso exactamente es lo que he venido anunciando desde que este servidor pues, se sentó en la silla del Ministerio de Seguridad Pública, que este problema ya se debía venir. Yo lo he venido diciendo desde principio de año, incluso usted me escuchó, Randall, de una propuesta que pues en su momento la dije, que ya está debidamente socializada con diferentes
componentes de la sociedad, en la cual yo veía necesario que ya se estuviera pues en las vitrinas de diferentes entidades que tienen que ver con el tema de seguridad, que ya tenía que estar hablándose de un nuevo abordaje a esta modalidad criminal. Estos homicidios, estas estructuras criminales, no podemos visualizarlas, no podemos empezar a trabajarlas como se ha manejado el delito anteriormente, como se ha manejado las estructuras criminales anteriormente. Este abordaje requiere de una atención, diría yo, muy importante, y el abordaje realmente tiene que ser muy diferente a cómo se venía investigando los diferentes casos, principalmente de homicidios. He indicado que esto obedece al posicionamiento, al blindaje de estructuras internacionales y nacionales, y por ello es importante que los cuerpos policiales que se encargan de investigar esto y también los entes responsables de lo que es la persecución penal, como el Ministerio de Seguridad Pública, pues tengan muy clara esta situación para poder abordarla como realmente se requiere. Lo tengo muy bien establecido, incluso yo he hablado con el señor fiscal general y él es muy claro en que el abordaje debe ser totalmente diferente, y él lo ha estado mencionando en diferentes programas que lo he estado escuchando por ahí y en las veces que nos hemos reunido. Sin embargo, podemos ver que el Ministerio Público desde hace ya varios años creó una Fiscalía de Crimen Organizado, pero no tenía ese componente, ese espejo, diría yo, ese respaldo en los cuerpos policiales, que son los que se encargan de la investigación represiva. ¿Por qué? Porque en este caso, si fuera el OIJ o si fuera la PCD, que es la que tiene que ver con todo lo que es estructuras de drogas también, pues el abordaje se ha venido haciendo de una forma, diría yo, distinta, que realmente no está dando el resultado que tiene que dar bajo ya una estructura de crimen organizado. Para mi gusto, y así lo he manifestado con el respeto que se merecen mis compañeros del OIJ, se requiere una estructura, una sección, un departamento que investigue el crimen organizado como tal, no por forma separada. En la actualidad, para hablar del OIJ en este caso, el OIJ tiene una sección de secuestros, tiene una sección de homicidios, tiene una sección de drogas, pero para trabajar esto se requiere todo un componente de oficiales que trabajen la estructura como tal, no por separado, porque al ingresar la información a un departamento donde están todos unidos, pues la información va a fluir más rápido y de alguna manera se puede estructurar más claramente las organizaciones que están. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, de alguna manera estamos viendo el producto de la lucha que hay entre organizaciones de drogas, y de ahí se desprenden los homicidios. Entonces hay que investigar las estructuras que están dedicadas al tráfico nacional e internacional, y de ahí se van a desprender todos los homicidios. Eso es como sumar 1 y 2. Yo no veo acá ninguna otra alternativa. Pero si nos ponemos a investigar el homicidio que sucedió, por citar, en Avenida Central, por separado, al que se dio en Alajuelita, al que se dio en Heredia, pues no vamos a encontrar una relación, porque nos vamos a dedicar únicamente al trabajo de ese homicidio. Pero si no vemos que realmente ese sujeto que mataron ahí en Avenida, pues de alguna manera tenía un vínculo con la asociación que estaba en Alajuelita o con el sujeto que mataron allá en Heredia. Entonces, eso es exactamente lo que he venido replicando, lo que he venido diciendo, para trabajar las estructuras. Pero aún más, en la propuesta que en algún momento mencioné, yo iba más allá. Yo hablaba de que se requiere también de un cambio de visión de país. Necesitamos una política de prevención más ruda, más enérgica, más contundente, que vaya enfocada propiamente a donde realmente le está doliendo al costarricense, en aquellas barriadas, en aquellos lugares donde hay poca, diría yo, poca estructura hecha para el disfrute del ejercicio, del trabajo, de las personas, que tengan más oportunidades, porque esto lo que está sucediendo es que estas agrupaciones criminales se están empoderando, se están apropiando de sectores donde realmente el gobierno desde hace muchos años pues no ha tenido la participación, no ha tenido ese rol que realmente le compete al gobierno, y eso pues le ha hecho perder, y esas estructuras pues han ganado
en ese sentido y son los que están empoderados ahora por región. Eso exactamente es lo que he venido hablando y ahí es donde el señor presidente pues tiene muy claro, muy claro tiene el señor presidente esta visión y es donde incluso me da órdenes, Gustavo, métase de lleno ahí, empiece usted a focalizar, a tirar línea, empiece a reunirse con las diferentes entidades e instituciones que tienen que trabajar de forma conjunta y le damos camino en el sentido de que es ahí donde está el tema. Bueno, en forma general, diría yo, para ingreso al tema, para empezar a abrir la mesa, pues por ahí podríamos empezar. Giselle. Es muy interesante, don Gustavo, principalmente el dato que usted acaba de hablar de que estas estructuras se vinieron formando desde hace 5 años atrás, porque principalmente yo recuerdo que al menos durante el gobierno de don Oscar Arias más bien, la seguridad ciudadana era uno de los problemas más importantes, se aquejaban a la población, era lo que se veía mucho en encuestas. En los gobiernos siguientes, principalmente el de doña Laura, la violencia y la criminalidad, al menos en estadísticas, se veía que ha tenido una disminución. ¿A qué cree usted que pese a que en ese momento se estaban formando estas estructuras, como usted lo dice, haya disminuido en algún momento la cantidad de crímenes en Costa Rica? Sí, en el 2010 y en el 2011 se dieron importantes datos con respecto a homicidios. En el 2010 creo que eran 11.6, si mal no me acuerdo, y en el 2010 10.3. Pero con una diferencia, y aquí yo no es que quiera quitar responsabilidad a nadie, no, el tema hay que hablarlo claramente y empezar a ver las cosas. En ese entonces esas tasas de homicidios difieren a las que tenemos actualmente. En ese momento no eran luchas entre agrupaciones criminales, eran homicidios producto de que te robaban te robaban el celular, o te mataban para asaltarte, o te mataban para robarte el vehículo. Esa es la diferencia de los homicidios que tenemos actualmente. Por eso hablo de que no podemos decir que le corresponde uno u otro a otro periodo, pero sí puedo decir perfectamente de que en ese entonces, por el mapeo que hemos hecho de este fenómeno, en ese momento, repito, era cuando se estaban empezando a formar las estructuras costarricenses que aún no estaban tan empoderadas como ya están en este momento, que solo me falta que ahora diga que esto que está sucediendo es por culpa del señor presidente cuando no puede ser. Es una cuestión que hay que tenerlo muy claro. Es un fenómeno criminal. Sí. Yo voy más allá. Es un fenómeno criminal que es de región. Sí. Es de la región. Si nos vamos a Guatemala, si nos vamos a El Salvador, pues ahí la cifra son sobresalientes con respecto a lo que son homicidios. Pero yo no quiero compararme con nadie, porque yo creo que no es justo ni empezar aquí a escarbar para echar responsabilidades a nadie más. Yo creo que acá el tema hay que abordarlo con responsabilidad, ver qué es lo que estamos haciendo y ver qué es lo que vamos a hacer. No, es que quería citar un artículo que tuve la oportunidad de leer, que lo publicaron la semana pasada, de hecho es del director del Estado de la Nación, que cita algunos datos del periódico La Nación de una nota que se hizo el 4 de agosto, que dice que en el primer semestre de este año hubo 90 homicidios más que en el mismo periodo del año 2014, es decir, que un 50% casi. ¿Se está actuando en el momento adecuado en este momento? Yo lo que he dicho es que no estamos actuando tarde, yo diría que es el momento oportuno para hacer un llamado a participar, pero a todos. Aquí no es de decir, bueno, es que eso no es mi responsabilidad, no, es responsabilidad de todos. En temas de seguridad le compete al país en general. No podemos decir que únicamente le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, no. Este tema, lo que es seguridad, le corresponde al país en general, al país. Don Álvaro, es todo un reto institucional cuando hay estructuras nacionales. Cuando toda la operación de logística, distribución, de traslado, de venta ocurre en Costa Rica. Es un cambio cualitativo, digamos, en la forma de enfrentar el crimen organizado. Sí, yo con el señor ministro nos ha explicado con claridad meridiana la fenomenología del crimen organizado en Costa Rica. Uno puede echarse un poquito históricamente para atrás y ver el por qué estamos en este problema. En primer lugar, es un problema de geografía y de demografía. Siempre traigo a tema las dos variables. De geografía, porque no podemos escapar a la geografía en la que estamos. Estamos exactamente en el istmo. Somos con Panamá las partes más angostas del istmo, tanto en lo físico, en lo montañoso, en la dificultad de nuestras carreteras. Todo eso favorece al crimen organizado. Son temas que lo cubren, que le permiten operar en nuestras montañas altas con helicópteros, le permiten
ocultarse en los valles nuestros y por supuesto utilizar nuestras remotas playas. La geografía es esencial, estamos al medio de los grandes centros de producción del norte de Sudamérica, el Alto Guayaga en Perú, las selvas colombianas. Por supuesto, ahí es donde se produce, se genera la droga que en realidad es el motor de esto, la cocaína. Las demás drogas son importantes desde la perspectiva humana, desde la perspectiva social, pero económicamente el motor, el monstruo que mantiene este sistema criminal, la gran estructura caminando, es la cocaína, sin duda. Y los grandes consumidores al norte, nosotros tenemos la mala suerte de estar en el medio. Islandia no tiene ese problema, el sur de Chile no tiene ese problema, solo por mencionar cosas sencillas para entender que ellos no están en ese, no tienen crímenes constantes, no tienen matacingas, no tienen tumbonazos, porque por ahí no pasa nada. Solo no voy a hacer el ridículo, pero en la Antártida tampoco hay crimen organizado. Es tan remoto y tan largo de los niveles de distribución, obviamente estoy utilizando un ejemplo nada más para demostrar lo que es la geografía, es lo que estoy haciendo. Bueno, dicho esto, la demografía también nos afecta. Tenemos en los últimos 5 años lo que se llaman las cohortes, es decir, los niveles de nacimiento, y me voy a referir a los varones. Las mujeres básicamente no son un problema desde esta perspectiva. Entonces, las mujeres nunca son un problema, sí, Álvaro. Los varones son los que son un problema, los que están entre los 17 y 29 años, y entonces en los últimos 5 años tenemos las cohortes más grandes, es decir, los nacimientos que se dieron hace 17, 18, 19, 25 años, teníamos el grupo más grande de nacimiento en la historia del país. Eso va a bajar. Naturalmente empezamos un descenso en el 17, en el 2017, y veremos probablemente un pequeño pero interesante descenso en la violencia, cuando tengamos menos varones de edad que puedan entrar a las estructuras criminales o cuya actuación sea violenta. Vamos a estudiarlo esto en el corto plazo, esa es la suerte. Pero hoy estamos recibiendo la avalancha de tener el mayor volumen demográfico de personas capaces de ejercer violencia, de pertenecer a estructuras criminales en el territorio nacional. Esto no es culpa ni de las autoridades policiales, ni de las autoridades carcelarias. La historia nos ha puesto en ambas perspectivas, la perspectiva geográfica y la perspectiva demográfica. Luego, lo que el señor ministro relató con propiedad de su experiencia policial, que me parece muy atinente, lo voy a exponenciar un poco más, qué fue realmente lo que sucedió y por qué nos vimos profundamente afectados. Costa Rica, Panamá, diría yo esta parte, y luego ni hablemos del Triángulo Norte por razones políticas, de problemas de... Tenían una guerrilla de 12, 15 años, algunas de esas naciones, que las dejaron profundamente cicatrizadas en la psique social. Pero en el caso de nosotros y Panamá, que estamos aquí al sur del Istmo, y que tenemos tenemos la sal, vuelvo a decir, como dice nuestro pueblo, de que las lanchas rápidas, los avioncitos livianos tienen la capacidad de venir de Colombia aquí. Con casi todas tienen esa capacidad, eso nos afecta profundamente, esa capacidad logística de las estructuras criminales suramericanas. ¿Qué sucedió? Que cuando los Estados Unidos, el señor ministro correctamente nos ubica 15 años atrás, 17 años atrás, los Estados Unidos y sus aliados, los ejércitos de Sudamérica, en particular el de Colombia, inician una guerra declarada contra don Pablo Escobar, Carlos Leder, los hermanos Rodríguez Orejuela, Rodríguez Gacha. Cuando se inicia esto tan fuerte, se destruyen cuatro y media estructuras gigantescas que habían, las cuales, por razones obvias, eran muy conocidas, muy estudiadas, muy controladas, y ciertamente por las instituciones de inteligencia, tanto locales como internacionales, estaban penetradas. Se sabía lo que estaban haciendo, no con precisión exacta, pero por supuesto la DEA, la CIA, la National Security Agency, los servicios internacionales europeos y nuestros servicios locales sabían más o menos quién operaba y cómo operaba. Esto se acabó a la destrucción, esa guerra que duró muy poco, al final, en la destrucción de estos grupos, con la muerte de Escobar, creó más o menos 92, me han dicho los expertos, mini carteles conocidos como baby carteles, y se perdió el control. Estos baby carteles no tenían la capacidad de perder una tonelada, como vemos que con gran éxito el Ministerio de Seguridad y el OIJ logran constantemente. Son victorias increíbles a nivel
de orden mundial, los volúmenes que capturan son muy reconocidas en el mundo como muy importantes, estas capturas. Estos pequeños carteles no tenían la capacidad de perder 1 tonelada, media tonelada, son cifras descomunales de dinero. Y entonces optaron por lo que el señor ministro ha relatado, que es vender CIF, como se dice en términos comerciales internacionales, a bordo. Entonces entregan de Colombia para acá a los carteles mexicanos que sí desarrollaron esa capacidad, que son más estructurados, que son más territoriales, muchísimo más territoriales que los colombianos. Y entonces estos grandes carteles mexicanos empezaron a operar, a acumular, a distribuir. Con un defecto, en este mismo periodo se cambia el paradigma un poco y no solo estaban pagando en efectivo, sino que para sal de nosotros, vuelvo a usar la palabra vernacular sal, para sal de la sociedad costarricense y yo diría de las otras sociedades centroamericanas, empiezan a pagarles con drogas a los servicios locales. Esto es lo que expande la violencia que conocemos como quiebravidrios. Pasamos, yo recuerdo un dato, que en un periodo cortísimo, entre 3 y 4 años, pasamos de tener un 40 y pico % de consumo en crack a un 92%. Es decir, es un nivel exponencial. En todas nuestras grandes ciudades, medianas ciudades y pequeñas ciudades teníamos consumo de crack y 4 años anteriormente no lo teníamos. Esto nos causó una violencia que es exactamente la violencia que tanto sufrimos en el periodo que ustedes están relatando. Ese periodo del 9, ese periodo del 8, ese periodo del 10. Ok, dicho esto, este cambio de paradigma efectivamente empezó a crear un cartel, el primero, el de Guatemala, de Zacapa que lo llaman. Creó ese cartel que ya tiene las características de un cartel local, que estaba al servicio de los grandes carteles mexicanos. Incluso tuvimos la llegada de los Zetas, que solo para ubicar cómo va cambiando los paradigmas, la gente cree que los Zetas nos vinieron a enseñar. Los Zetas, que son unos criminales de primer nivel, unos violentos extraordinarios. Fue al revés. Vea qué interesante, vea la transmutación de conocimiento para desgracia de estas sociedades. Los excaibiles, que es el grupo más importante militar de fuerzas especiales de Guatemala, enseñaron a los Zetas a cortar cabezas, es decir, una cosa extraordinaria. Esto nos ubica en el contexto. En Costa Rica, como ha dicho el señor ministro, efectivamente todavía no teníamos ese tipo de cartel, el que estaba operando en Guatemala, que vimos que algunos de ellos mataron al cantante famoso y toda esta historia que conocemos. Pero empezamos a tener la llegada masiva y el Ministerio de Seguridad y el OIJ constantemente capturan trailers, containers, pero es constante esta labor muy eficiente que nos ubica con los guatemaltecos, por ejemplo. Hay una relación muy fuerte de actividad criminal con los guatemaltecos. Estamos ubicados en el lugar equivocado, lamentablemente tenemos que lidiar con esto. Y aparecen los carteles medianos costarricenses que hemos tenido que observar su actividad en la zona sur de la capital, en la zona atlántica, donde observamos una actividad, como el señor ministro ha relatado, en la que empiezan a robarse, a asaltarse entre ellos, a hacer ajustes de cuentas, aquellos pequeños dealers, aquellos pequeños distribuidores que no les cumplen, pagan las consecuencias, y esto va, digamos, a una política que el costarricense que se mete en esto, y también los extranjeros, pero hablemos de los costarricenses, no entienden, porque los costarricenses estamos acostumbrados a deberle a alguien plata, no pagarle, y si no nos saluda en la fiesta, nos enojamos, le debemos plata, no le pagamos y nos enojamos de que no nos saludó. El punto es que aquí no se juega, la justicia es de una vez, se ejecuta, es ejemplarizante, no es una justicia represiva, es el ejemplo lo que importa, no se me repite una y otra vez, nadie más vuelve a hacer el acto de no traerme los 5 kilos o no traerme los $5,000 o lo que tenga que traer. Los costarricenses que estamos tan acostumbrados a que somos puros derechos, yo tengo todos, en los colegios nos enseñan que yo tengo todos los derechos, nadie me puede decir nada, ni mi papá me puede regañar. Con los carteles internacionales no se juega, simplemente. Entonces estamos viendo esta violencia que efectivamente no es culpa de las autoridades, es una violencia interna de ellos, que se están matando entre ellos y que resulta prácticamente imposible
digamos, de socavar. Necesitaríamos ver varios factores para socavar esa violencia. El primero de ellos es que usted nota que siempre que se captura un individuo de estos, tiene un largo historial de violencia criminal. Y yo me pregunto, don Randall, doña Isel, señor ministro, ¿por qué es que siempre tienen un largo y no un corto historial criminal? Si este individuo violentísimo estuviera metido a buen recaudo, no podría seguir ejerciendo esa violencia contra la población general. Entonces aquí tenemos un problema disfuncional. La sociedad quiere que no haya esa violencia entre los criminales. Sabemos perfectamente, las autoridades de seguridad pública de la PCD conocen a la perfección estas estructuras, las podrían, pero el sistema jurídico del país es muy, muy suave con estos criminales. Usted note, usted da la noticia siempre, don Randall, lo oigo a usted en sus noticieros, y decir un largo expediente criminal. ¿Y por qué no un corto, don Randall? ¿Por qué no un corto? Simplemente piense por qué no tiene un corto expediente criminal. Y lo otro que tenemos que tomar en consideración, definitivamente, es la ayuda externa. En esto creo que el Ministerio de Seguridad más bien hace milagros. Con los recursos que se le dan, actúa de la manera más eficiente posible, captura y trae seguridad y paz comunitaria. Lo acabamos de ver en el sur de la ciudad, que logró controlar ahí con todas las dificultades que hemos aquí expuesto, pero definitivamente los grandes actores no estamos aquí. Los grandes actores son los grandes países del norte, los grandes países desarrollados, que son los grandes consumidores, y usted lo que tiene que preguntarse es cuánta ayuda nos dan en barcos, cuánta ayuda nos dan en helicópteros, cuánta ayuda dan en entrenamiento, si está atinente, si está proporcional al enorme fenómeno que nos causan ellos. Así es que estos son los factores que tenemos que ir moviéndonos contra el crimen organizado. El último de los factores, que ese sí nos corresponde a nosotros, es estudiar la extinción de dominio. ¿Cómo hacemos para ir acabando con la riqueza? Lo más importante en la materia de la lucha contra el crimen organizado, sea narcotráfico, sea de tráfico de personas, sea de tráfico de armas, sea de extorsión, sea de piratería, eso que venden, es irle a la yugular, al problema financiero. Es más importante en alguna medida que la simple captura. Es decir, no se puede hacer. Si no se tiene la capacidad de extinción de dominio, de acabar con la riqueza de esta gente, creo que tendremos el problema a muy largo plazo y la resolución del mismo muy lenta. Ok. Don Álvaro, déjeme ir a una pausa comercial, 2:49. Estamos hoy con el ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, con don Álvaro Ramos, nuestro analista en seguridad, Isel Martínez, nuestra productora, y yo hablando sobre el crimen organizado en Costa Rica. 2:49, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 54 minutos de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía Matices. Hoy un programa realmente interesante, pero también preocupante, con el ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, y también el analista de Noticias Monumental en temas de seguridad, don Álvaro Ramos. Y hemos venido hablando sobre aspectos muy importantes que en este momento en el país caracterizan a las estructuras de crimen organizado. Don Álvaro, ahora antes de ir al corte, citaba un aspecto muy importante como es el factor económico para estas estructuras de crimen organizado. Don Gustavo, sin duda es un aspecto realmente que hay que llamar la atención, porque normalmente cuando vemos estas estructuras de crimen organizado nos vamos directamente a la estructura de las leyes también de un país. Es muy importante, pero el factor económico de estos grupos también marca un matiz realmente imprescindible. Estas estructuras, al menos que se están formando en el país con esa fuerza que usted mismo describió anteriormente, son tan importantes económicamente como estos cárteles en México o los mismos grupos que también manejan droga en Colombia. Bueno, tal vez no podríamos, habrán algunos, sí, aquí, algunos costarricenses que ya están, digamos, en esa línea de porcentual, no tanto comparando como a México y a Colombia, pero sí ya se ven capitales importantes que han nacido
de hoy para mañana y sin saber un historial empresarial de estos sujetos. Y es cuando usted pues dice, oh, qué capital más extraño, ¿de dónde tan pronto agarró tanto dinero este sujeto para tener lo que tiene? Ese es el punto, yo diría, que hay que ponerle acá la importancia del caso. ¿Cómo se logran quebrar estas estructuras criminales? Bueno, ahí es el tema. Y el análisis que se ha hecho históricamente es yéndole directamente a la yugular. ¿Y cuál es la yugular? Bueno, el ingreso de dinero, el ingreso económico de estas estructuras criminales, por ahí es. Para mí, aquí la ley de extinción de dominio es el proyecto que debemos apuntalar, es el proyecto que debemos fortalecer de aquí en adelante y apoyar a aquellas personas que están tratando de impulsarlas. Retomo acá, el magistrado Chinchilla es un impulsor importante en esto. Don Carlos Chinchilla, un impulsor importante en esto, y yo le he manifestado mi total ayuda, apoyo, al igual que a otros diputados pues también que tienen ahí un interés sobre este campo. ¿Y por qué hablo de que hay que irseles a la yugular exactamente a estas estructuras criminales? Porque es ahí, ese es el punto donde empiezan a fortalecerse. Ahí es donde nace de ser un delincuente común y corriente a realmente ser ya un participante de estas agrupaciones criminales, y empieza ya pues a comprar propiedades y a comprar quién sabe cuántas cosas más, lo que hemos visto en otros países, que incluso llegan hasta entidades de gobierno y llegan a ser parte de las estructuras de gobierno, que es lo que no queremos acá en nuestro país. Ahora les hablaba, Randall, de cuánto deja un búnker, que conocemos como búnker, aquellos lugares donde estos sujetos acostumbran a vender al menudeo lo que es crack, cocaína, marihuana, al día. Y esto se extrae de las diferentes investigaciones que existen desde hace ya bastantes meses y años. Al día un búnker les deja a estas agrupaciones criminales 1 millón de colones al día. Y por eso es que luchan el territorio, por eso es que luchan por tener los 6 o 8 búnker que tienen o tenían en Alajuelita, los 6 o 8 búnker que tenían en Desamparados. Por eso exactamente es que cuando la policía ingresa con allanamiento, ya sea PCD o IJ, se detienen a la gente, pero a la vez tratamos de que los búnkers se desaparezcan. Le entramos con la municipalidad, porque la mayoría de las veces son terrenos baldíos donde han construido ahí latas, o incluso me han contado de búnker que son realmente búnker en el buen sentido de la palabra. Son construcciones de cemento con varilla reforzada, con portones reforzados, el techo es reforzado, y esto lo que les permite a ellos es que no fácilmente pues la policía ingrese y tenga la posibilidad de, ya sea de sacar la droga o sacar el dinero que tienen. Entonces, si usted se pone a ver eso versus la cantidad de coca que supuestamente este año va a salir de Sudamérica hacia Norteamérica, Europa, pues hay que ponerle mucha atención. Sí. Estamos hablando de que para este año, cuando tuve la reunión con autoridades estadounidenses y colombianas, me hablaban de que aproximadamente va a pasar 1.454 toneladas de cocaína. De esas, el 85% van a pasar ya sea por tierra, por aire o por mar hacia Norteamérica. El 25% restante es el que vemos directamente que sale desde el sur, o sea, desde Sudamérica, directamente hacia Europa. Y esto pues nos deja mucho que pensar. Claro. ¿Por qué? Porque ahora sucede otro fenómeno interesante, Randall. Estas estructuras criminales que utilizan a nuestro país como punto de apoyo, ya sea para el almacenaje o para posteriormente sacarla y trasladarla, ya no pagan con dinero en efectivo. Antes sí era muy normal ver eso. Ahora pagan con parte del cargamento que están almacenando acá. Por eso exactamente es que ahora usted ve que hay más venta de droga aquí en Costa Rica, porque a ellos les sirve pues tener más producto a la venta que el dinero como tal. Claro. Entonces, por un embarque de, digamos, 300 kilos, les pagan 25 kilos y ellos esos 25 kilos los reproducen y los venden en el mercado nacional. Y lo hacen en crack, que es un punto importante, pues
no es tanto cocaína, es los piedrerillos estos, y pues voy a usar la palabra también muy sencilla, los craqueros se están fumando la cocaína que viene en esos cargamentos. Exactamente. De 1 kilo de cocaína, bueno, otro punto importante es tratar el tema. 1 kilo de cocaína aquí en Costa Rica anda entre unos $5,000 a $7,000 aproximadamente. Ese mismo kilo de cocaína puesto en Nueva York anda de $35,000 a $40,000 puesto ya en Nueva York. Okay. Ese mismo kilo puesto en Barajas, España, vale $75,000. Ese mismo kilo puesto en Australia vale $124,000. Ve usted la cantidad de dinero que puede generar pues el trasiego de droga. O sea, son cantidades. Estas organizaciones no cuentan el dinero, lo pesan, porque es tanto el volumen de dinero que les ingresa que lo hacen pesado. Entonces el problema para ellos es la gran cantidad de dinero que obtienen de la venta, del trasiego, y la inversión que tienen que hacer, que ya es otro gran tema, que es el lavado de dinero que está en toda la región. Pero déjeme preguntarle, el tema de la extinción de dominio, que tiene un nombre muy rimbombante, pero en español significa que lo que usted no pueda justificarle a las autoridades, digamos, de un momento a otro usted apareció con un carro nuevo, una casa nueva. Si usted no puede justificar de dónde viene el dominio se le extingue, es decir, el Estado lo incauta a favor del Estado costarricense, porque simplemente usted no pudo probar. Usted tendría que probar que viene de una fuente legítima. El tema de la extinción de dominio, en este instante no hay extinción de dominio en Costa Rica. ¿Hay proyectos? ¿Ya están en asamblea o apenas se están alistando? Hay proyectos, sí, hay proyectos. ¿En la asamblea? Sí, tengo entendido que ya están a corriente, se está revisando. Incluso le hablé del magistrado Chinchilla, sí, que es un gran impulsor. Efectivamente, aquí la carga de la prueba, como hablan los técnicos, se invierte. Sí, claro, es uno el que tiene que probarle al Estado que viene, que es bueno, que es legal. Que es bien habida, que la plata que tiene pues es producto de las empresas, es producto de la buena gestión del empresario. Y aquí eso es lo importante, porque aquí esos capitales que vemos de que surgen de un pronto a otro, ellos van a tener que decir, o es que se pegó la lotería, o fue que realmente se encontró la plata por ahí botada, o qué fue lo que pasó porque ha crecido tanto económicamente. Ok, pero entonces la extinción está en asamblea, se está discutiendo en asamblea y hay apoyo de verdad hacia a un caudal muy fuerte por parte del Poder Ejecutivo. Sí, no, el Poder Ejecutivo está casado con ello, incluso le digo que el señor presidente está muy claro con respecto al tema y sabe cómo va el asunto, pero sí falta, lógicamente falta todo un camino, hay que empezar a realizar el de lobby para que la gente conozca el tema. Antes de pasar a don Álvaro, que quiere opinar de esto, otro punto que me interesa, no quería soltarle el de la Asamblea Legislativa. Hay un montón de plata que financiaba el Ministerio de Seguridad producto del impuesto a sociedades anónimas, que la Sala Cuarta declaró inconstitucional y que este año es el último que se cobra. No recuerdo el monto exacto, pero es un montón de plata. ¿Qué van a hacer? Porque el otro año no lo van a tener. Ya este año hay una disminución, pero el otro año no van a tener nada. Ese ejercicio económico lo realizamos un día de esto, la viceministra, que es la encargada de todo lo que es la gestión económica del ministerio, y efectivamente pues estamos muy preocupados porque creo que andaba más o menos en 40,000 millones que vamos a dejar de percibir. ¿Y ya tienen un proyecto o algo? El problema es que en este momento empezar a hablar de un proyecto donde venga a hablar de impuestos pues no va a ser muy bien diría yo, aceptado en la corriente legislativa. Sí se va a proponer nuevamente por parte de una diputada, doña Nidia, que es la que está encargada de le hizo ahí ciertas reformas y lo va a volver a presentar nuevamente a la corriente legislativa y esperamos a ver cuál va a ser el resultado. Doña Nidia Jiménez del PAC, don Álvaro, quería opinar. Sí, está claro la posición respecto a lo que usted preguntó de la extinción de dominio. Ese proyecto está presentado, está avanzado, pero hay una posición percibida correctamente en los círculos de especialistas jurídicos, sobre todo, y más que todo especialistas constitucionalistas, en los cuales se dice que podría ser que pase sin mayor problema. Políticamente, legislativamente, el proyecto es difícil que alguien esté en contra de él, porque es el instrumento más poderoso para acabar con la facilidad. Nunca usted va a acabar con las estructuras que lavan dinero, y eso es muy difícil, pero la gran facilidad que tienen, que es que como florecen como abejones de mayo,
ricos por todo lado, dueños de finca, y a usted le cuesta mucho probarles qué es lo que están haciendo. Hay un miedo natural en los círculos especializados de que la sala cuarta se lo traiga abajo, como se dice normalmente. Y esto me parece a mí que es el tema. El tema, creo, pasa por la sala cuarta, más que por los aspectos políticos. El gobierno, como lo ha expresado el ministro, está de acuerdo. Los círculos especializados de gente interesada en la seguridad, todos tenemos claros, pero clarísimo, que ese es el instrumento más fuerte contra los grandes narcotraficantes y las grandes estructuras. La yugular económica de las estructuras. El país entero va a estar de acuerdo en que le quitemos los bienes al narcotráfico y a otros extorsionadores y traficantes de personas, y se lo pasemos exactamente a las policías y a la prevención. Todos estamos de acuerdo con eso. Hay un miedo natural a que la sala cuarta, una vez que se ponga esta figura, se lo traiga al suelo. Entonces todo el esfuerzo nacional se paraliza ahí. Y creo que esto ha sido el factor, no podemos negar, lo más importante, el por qué este proyecto no está en plena vigencia. Hay un dicho que me enseñaron mis abuelos, que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo prefiero lo bueno a lo perfecto. Y entonces me inclino a creer que hay que hablarlo de previo con quien haya que hablarlo, de la sala, de los grupos que tal vez se oponen, respetuosamente oírlos, modificar un poquito el que afecte al mínimo de personas esta norma, que es muy importante, esta norma dura, rígida contra los lavanderos, contra los que protegen al narcotráfico económicamente, contra los que le guardan su riqueza, pero concentrarnos en los grandes capitales. Tal vez no vernos en el reloj, no vernos en la vajilla, no vernos en la pequeña finquita, y concentrarnos en buscar alguna medida que sea aceptable en el sentido de atacar. Lo otro, lo económico que usted mencionó, también quiero comentarlo, efectivamente me preocupa mucho, porque tenemos dos factores que la ciudadanía tiene que conocer para que haga el análisis del esfuerzo que se está haciendo en seguridad. Esta pérdida es muy importante. Es una pérdida del impuesto de sociedades. Es muy importante porque va directo a la sangre económica del ministerio. Es decir, era una transferencia que se llama técnicamente. Un impuesto, transferencia que va directo. Y se ha perdido y afecta la seguridad de todos nosotros. Como decimos algunas veces cuando analizamos esto, los costarricenses quieren tener una seguridad finlandesa a un costo haitiano, y no se puede. Es decir, esta magia no se puede. Usted tiene que pagar al Estado para que le brinde un servicio de calidad. Y entonces aquí había una oportunidad de que los empresarios, y le hace los empresarios, no era la población general, pagaran un impuesto fijo. Podríamos ahí tener alternativas de modificar un poquito ese concepto, ¿verdad? Que aquellas empresas que estén produciendo más paguen un poquito más, lo cual es lo justo. Pero tenemos una pérdida sustancial en este aspecto. El otro aspecto que tiene que ver también con economía y personal es que el Estado hace ya años, el gobierno central, viene cortando la posibilidad de contratar personas, por razones económicas obviamente, y en ese recorte hay una pérdida de personal natural, una erosión natural en los 15.000, 14.000, 13.800 personas que debemos tener permanentemente en línea, los funcionarios de línea. Esta pérdida tenemos que valorarla a la hora de la efectividad, porque si no le estamos dando como sociedad los instrumentos a la policía, voy a hablar de la policía en general, pero en realidad es al ministerio, al OIJ, al mismo Ministerio Público. Si nosotros como sociedad no tomamos conciencia y le damos el apoyo económico, no podemos exigirle, como digo yo, aportando bienes, recursos haitianos, no podemos pretender tener una seguridad finlandesa. Yo creo que es un asunto de conciencia, creo que se puede discutir, se pueden valorar, tamizar todos los niveles, pero creo que tenemos que darle más recursos a seguridad para que nos dé la protección que requerimos para desarrollar el país. Les recuerdo que de seguridad pública depende mucho la principal industria del país, que es la turística. El principal generador de ingresos del país, además que es muy democrático porque mucamas, saloneros, taxistas, empleados y empresarios, todos reciben una parte de ese ingreso, y depende excepcionalmente que la gente se sienta confortable en el país, que lo considere un país seguro, de sentir que
las autoridades tienen un control territorial, un control social del país. Así es que no se nos olvide que seguridad es un sustrato indispensable de desarrollo, seguridad es un sustrato indispensable de actividad comercial, de actividad social. Ahora que se dio todo esto, cambiando de tema, relacionado a lo de la fuga del Chapo Guzmán, allá en una nota aparte, don Álvaro nos había comentado que esto podría incluso poner más en riesgo a esta región, porque en ese momento los ojos incluso del mismo Estados Unidos está sobre controlar los territorios de México. ¿Qué riesgo y cómo se preparan ustedes para que esto afecte a la región y específicamente a Costa Rica? Don Gustavo. Bueno, sí, efectivamente, desde que se dio la alerta de la fuga del Chapo, pues tomamos las previsiones del caso en el sentido de alertar a nuestras fronteras, a nuestras entidades policiales que están ahí, principalmente en los sectores fronterizos, y a lo interno del país. Sin embargo, pues no es un secreto para nosotros de que estas agrupaciones criminales tienen sus tentáculos en toda la región, y esto pues no hay que perderlo de vista. Sin embargo, y ojalá que no me castigue la lengua, yo siento que no es un punto de vista para el Chapo Costa Rica venirse para acá, porque yo creo que estaría desvinculándose del blindaje perfecto que él tiene en su propio territorio, donde tiene asentados sus compinches o su agrupación criminal, que es todo un ejército. Yo creo que en algún momento don Álvaro habló del componente, que eso es todo un ejército, lo que él tiene a su haber ahí para protegerlo, hablando del pulpero, el maestro, y es todo un componente. Yo creo que él no se va a desprender de ese blindaje natural que tiene en su propio país para venirse para acá. Aparte de que si es detectado acá y es detenido, inmediatamente sería trasladado, yo pienso que a los Estados Unidos, y es lo que él quiere evitar a toda costa, que eso pues de alguna manera, estando en su territorio, pues le daría ese arraigo natural a someterse a la justicia del país, en este caso de México. Tal vez que no llegue él aquí, pero la posibilidad de que amplíe sus estructuras a Centroamérica, a Costa Rica, evidentemente. Lógicamente. Acuérdense que les hablé del inicio de la expansión del mercado, principalmente de estructuras mexicanas, que ya ellos veían, como bien lo afirmaba don Álvaro, que era más rentable empezar ellos a bajar, empezar a minimizar costos, empezar a abaratar todo lo que era el transporte y el bodegaje, y eso va a seguir, por eso es importante que de alguna manera, primero que el costarricense visualice realmente el problema, que diga, ok, efectivamente, este no es un problema solo de las autoridades, no es un problema país. Les voy a contar un caso que me acuerdo perfectamente, cuando llega la policía y allana una casa aquí en San José Centro, un residencial pues bastante acomodado, donde el alquiler de una de las propiedades andaba como en $6,000 o $7,000. Imagine usted la clase de casa que es, o la clase de apartamento, y lo que llega a vivir son dos sujetos de aproximadamente 25 años, y lo que ponen en las cortinas es las sábanas de cama, las ponen de cortinas hacia las ventanas que dan hacia la calle, y estuvieron ahí viviendo durante casi unos 6 meses, y al hablar ya con los vecinos de cuando se hace el allanamiento, y lo que había era una bodega donde se encontraron, creo que eran como unos 600 a 700 kilos, llega y dice la señora, qué extraño, por eso a mí me preocupaba ver que esta gente ni siquiera cortinas puso, sino que puso y que salían a comprar la comida ahí a Pizza Hut, o llegaban únicamente a dejarlas y no se les conocía una actividad laboral. Y le digo yo, señora, pero por eso mismo es que este país está como está, porque mientras a usted no la toquen o a uno no lo toquen, no es problema de uno, y ya ahora cambió, y ahora realmente el problema es de todos. Por eso yo siempre hablo que cuando nosotros le damos difusión a nuestra línea confidencial, que es la 1176, donde usted llama y dice, vea, aquí hay un vecino medio extraño, primero que todo habla con un acento que no es costarricense, después no tiene una actividad laboral conocida, y solo sale en la noche o llega en unos carrazos a buscarlo y se va y regresa en horas de la madrugada. Bueno, esos datos son importantes para nosotros. Sí. Vamos a ir a la última pausa comercial, son las 3:14, ya casi regresamos a Matices.
Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Tres con 18, estamos con el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, y nuestro analista en seguridad, don Álvaro Ramos. ¿Qué se han hecho este año, don Gustavo, en temas de lucha contra el crimen organizado? Bueno, hace un rato se estaba hablando de que realmente aquí se hacen esfuerzos sobresalientes por parte de los diferentes cuerpos policiales, con lo que compete al Ministerio de Seguridad Pública. Déjame decirte, Randall, de que ha ocupado el primer lugar, no de un año, sino de varios años, en la región, de ser la entidad gubernamental a nivel de comparación con otros países, que más ha decomisado droga en diferentes años. Yo diría como unos 8 años ha estado en esa línea, incluso superando hasta países del sur. Vea usted lo sobresaliente. A lo que llamamos a la fecha, estamos hablando de que tenemos en cocaína, llevamos 11 toneladas, 66 kilos de cocaína. Parte de ella ha sido decomisada en mar, parte en tierra. 11.000 kilos en español. 11.000 kilos en español. En lo que es marihuana llevamos ya, que esta marihuana, déjeme decirte un dato importante, es 1.200.000 plantas, Randall, pero con una situación que ya nos hemos dado cuenta por el análisis que están haciendo nuestros laboratorios, es que ya esta marihuana no es la marihuana que se consumía anteriormente, sino que ya lleva un grado diría yo, es más fuerte. Más fuerte. Incluso la están comparando con la marihuana que están trayendo de Jamaica. Entonces esto quiere decir que ya estas agrupaciones criminales, las nuestras, de alguna manera tuvieron acceso a semillas de estas plantas jamaiquinas y ya las están cultivando en nuestro territorio, principalmente en todo lo que es acá la zona montañosa, en Talamanca y en estas regiones donde normalmente vamos. En lo que llamamos de marihuana, propiamente marihuana serían 4,5 toneladas decomisadas. En colones llevamos 46 millones en efectivo y $1.800.000. O sea, es una cantidad importante a lo que llamamos ya el primer semestre. Si se sigue manteniendo, Randall, vamos a terminar muy parecido al año pasado, donde se decomisaron 21 toneladas de cocaína y como unas 8 de marihuana. O sea, vemos que es repetitivo la cantidad de droga que está ingresando a nuestro país. Y lo he repetido en las diferentes instancias donde he dicho de que realmente eso lo estamos haciendo con las uñas, porque si me refiero a lo que es el servicio de guardacostas, realmente las embarcaciones que tenemos, las grandes, ya no cuentan, digamos, con la logística y ya están muy viejas para poder tirarlas a una distancia, diría yo, oportuna para poder rastrear a estas agrupaciones cuando están ingresando o están de paso por nuestras aguas. Y esto lo que nos hace es que las pequeñas lanchas que tenemos, pues las tiremos a muy poca distancia de costa y sin embargo tenemos éxito, como ustedes lo han visto, pero sería más, diría yo, más importante contar con embarcaciones que realmente nos den la posibilidad de ir incluso hasta la isla del Coco, que no tenemos la posibilidad de ir en estas embarcaciones, porque si seguimos pensando igual, si seguimos pensando en pequeñito, pues vamos a mantenernos bajo esa dinámica y yo creo que no es prudente. Por eso hablaba de un cambio, claro, y un cambio en varias líneas. Bueno, ya este es el momento de cambiar. Necesitamos invertir más en estructura, invertir más en logística para nuestras autoridades, principalmente el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene lo que es el servicio de guardacostas, lo que es el servicio de vigilancia aérea, que aquí, Randall, permítame decirle, las pocas aeronaves que tenemos, la mayoría son decomisadas en narcotráfico. Solo tenemos 4 helicópteros, 2 de ellos sí son comprados últimamente, que es una magnífica inversión que se hizo, pero
no cumplen a cabalidad para poder hacer operaciones en mar. Únicamente podemos estar aquí sobre tierra. Y esto nos da también la idea de hacia dónde tenemos que ir, de pensar en aeronaves que nos permita hacer el cometido de abordaje ya propiamente en mar, en compañía de lanchas o barcos que nos permitan, más aeronaves. Yo diría que este es el componente en el cual debemos apuntar. Algo risible, Randall. Al tener nosotros que la gran cantidad de naves son producto del narcotráfico, todas son de diferentes marcas y diferentes modelos. Sí. Entonces viene la problemática que nos vemos para comprar el repuesto. Totalmente viejas, ya incluso ya unos, yo creo que ya no está en circulación. Don Álvaro conoce más el tema de esto de las aeronaves, pero realmente es un problema serio. Y esto pues nos lleva a no ser competitivos con el combate de las estructuras criminales. Estamos a menos de un mes de que se presente en la Asamblea Legislativa el presupuesto, la propuesta de Hacienda del presupuesto para este 2016. ¿Usted cree que los recortes que se están anunciando que se podrían hacer en todo el gobierno afecten? Sí, claro, incluso ya estamos haciendo el ejercicio presupuestario y ya se nos indicó de Hacienda de que aproximadamente habrá un recorte de 14.300 millones de colones en lo que es el presupuesto de seguridad pública. Revisando el tema con mi viceministra, que es la experta en este asunto, me dice: don Gustavo, si empezamos a cortar en lo que es partidas, pensar en crecer en estructura, pensar en esto, no llegamos ni a 7.000, me dice. ¿Y de dónde vamos a coger el restante? Bueno, yo lo que estoy apuntando, y así se lo estoy haciendo saber al señor ministro de Hacienda, es que el tema es preocupante, y así lo estoy haciendo saber, en el sentido de que si se recorta mucho, pues hasta la misma operación de la policía podría verse afectada. Y esto pues es un tema de que en estos días me voy a sentar a hablar con el señor ministro a ver qué podríamos hacer. Seguramente entenderá don Helio. Son las 3:25, se nos acabó el tiempo, Álvaro. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Nada más dejar como pensamiento que en realidad las fuerzas de seguridad del país no debemos olvidar que nosotros tomamos una decisión importantísima, histórica, hace 60 y pico de años, que fue eliminar las Fuerzas Armadas. Comúnmente decimos eliminamos el ejército. Tomada esa decisión, que fue sabia e inteligente como sociedad, es totalmente irracional e ilógico políticamente que no reforcemos fuertemente la policía civil, que exactamente está hecha para proteger a la comunidad. Entonces, definitivamente este concepto político es importante tenerlo presente siempre, que no se nos olvide que la policía es el protector de la sociedad y que gracias a que tenemos la policía es por lo que no tenemos ejército. Dicho esto, realmente hacen magia. Digamos, dos instituciones entre muchas, todas son muy meritorias, pero la PCD y el Servicio de Guardacostas, uno puede decir que con los recursos que se le dan, lo que obtenemos como sociedad es extraordinario. Sí. Son muchísimo más eficientes que las grandes organizaciones internacionales como la DEA y otras así, que son carísimas de operar. Nosotros operamos con las uñas y obtenemos resultados de primer mundo. Así es que creo que debemos siempre tener este pensamiento de apoyar a la policía, y efectivamente también tiene que haber cambios en la política criminal, es decir, tenemos que dar más instrumentos al Ministerio Público, al OIJ y a la misma policía nuestra, particularmente a la PCD, como mejor nivel de intervenciones telefónicas, darle más condiciones para que ellos puedan intervenir y penetrar a las estructuras criminales. Aquí estamos fallando. No están fallando las policías, estamos fallando la estructura jurídica del país, que no le brinda todos los instrumentos a la policía. Claro, y es que nos quedan un montón de temas pendientes, pero bueno, gracias don Álvaro Isel, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias don Gustavo. Nada más una pregunta, porque he recibido como una pregunta muy breve, nos quedan muy pocos segundos, pero la he recibido un montón de veces. ¿Es cierto o no es cierto que están robando chiquitos aquí? A mí me decía Jorge Rojas, el exdirector de la OIJ, si se hubieran robado un chiquito, ustedes lo sabrían y no andarían en esos correos de que le robaron los órganos a un chiquito. Es así, ¿verdad? Totalmente falso. Sí, totalmente falso, sí. No hay ninguna escuela en alerta. Incluso yo sería el primero en salir anunciándolo.
incluso cuando hay una alerta, hay una desaparición, hay todo un protocolo donde nosotros actuamos. Eso es un correo que andan y lo andan agarrando por ahí. Claro, pero el correo dice, en las redes. se robaron una chiquita y logramos interceptarla cuando se la estaban montando al carro. Eso no. Falso. O en Ok. un supermercado, los supermercados es increíble, la Sí, cantidad de veces increíble la que cantidad. anda este rumor. Sí, bueno. Gracias, don Gustavo. 3:28, nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental y mañana en Matices con un tema buenísimo. Los esperamos mañana a las 2. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.